Agua. Agua. Água, вода, Agua. Вода. água. En Venezuela es muy distinto a como es aquí en Mallorca. Por lo menos aquí me ha sorprendido mucho como que esta diferencia que hay de que hay playas, pero entonces también hay esta zona que es montañosa y es muy bonito porque hay mucha diversidad. El invierno empieza en mayo. Ahí hay un periodo de sequía que supuestamente le llaman canícula y en ese mes prácticamente no llueve, que es después de que empiece el invierno. Nosotros en Venezuela tenemos diferentes tipos de embalses. Están los embalses de río, los embalses de laguna y los embalses creados por manantiales. Esos son los tres tipos de recolección de agua que hay en Venezuela. Cuando llegué a Mallorca no lo sabía que en Mallorca no hay los ríos y no hay lagos. Me contaron que hay solo unos embalses que están hechos para recoger un poco de agua y para como un depósito, pequeña reserva de la isla. Me pareció algo muy curioso que en Mallorca no hayan ríos. Muy, muy curioso. Es raro, es extraño. Hace mucho calor en mi país, Rio de Janeiro hagas mucho calor. Entonces, los recorredores buenos es que tú puedes se duchar 8 veces al día. Lo malo es que às vezes llueve mucho y la calle se queda llena de agua. Nosotros vivíamos en un lugar donde el agua pues no llegaba por vía de tuberías, sino que llegaba por vía de camiones cisternas. Los cisternas llegaban un tanque de agua y pues el agua era bastante escasa, por lo que nosotros mediante diferentes métodos pues ahorrábamos el agua e intentábamos desperdiciarla lo menos posible. Siempre jugábamos, íbamos de pesca o agarrábamos para jugar en carnaval. Cuando estábamos pequeños íbamos al pozo de un vecino a sacar agua para llevar, para utilizar para comer, para bañarnos y para todo prácticamente. Y sí, estaba como a 300, 400 metros y había que ir cada día a traerla. Bueno, yo tengo 3 hermanas y un hermano mayor, pero siempre cuando llovía salíamos a jugar en la lluvia. Jugábamos cada vez que llovía, era muy chévere, decimos nosotros, pero solamente llegaba un día sí, un día no. Entonces teníamos que de igual manera almacenar agua en tanques que lo usábamos para el consumo. Habían veces que había problemas con el agua y entonces no venía el día que le tocaba venir y teníamos que cuidar más el agua y aprovechábamos para reusar el agua, la usábamos con la que lavábamos los platos, entonces la usábamos para regar las plantas. Teníamos que regularnos más el agua y era un poquito difícil. El baño tenía que ser muy rápido, el agua, no había agua caliente, el agua estaba fría porque quedaba ahí destapada el agua y le caía todo el sereno de la noche y estaba muy fría cuando uno se levantaba en la mañana. 2 guacaladas de agua y a echarse jabón y champú rápido y luego otras 4 o 5 guacaladas de agua y ahí terminaba el baño. Era muy corto el baño. Sí, cuando era pequeña jugaba con mis primas, mis primos, cuando lloviera salimos para jugar, pero también cuando era pequeña no había falta de agua, así que era súper bien. Pero estos últimos 2-3 años hay mucha falta de agua en el verano sobre todo. Como si fuera un canal donde el agua va para abajo, ¿vale? Entonces el agua va para abajo y
El hecho de que seamos de un país o otro no significa que podamos malgastar el agua. Hay que tratar de cuidarla y la cuestión es más que todo de conciencia, porque por ejemplo un aceite que usamos para cocinar, nada te cuesta con meterlo en un recipiente y tirarlo o tirarlo en la tierra y no sabe la cantidad de litros de agua que contamina con un poquito de aceite que tiras al grifo o al lavaplatos. Entonces son cuestiones tan sencillas como esa que con conciencia puedes solucionar mucho. Cerrar el grifo, eso a veces puede parecer una tontería, pero marca la diferencia también a la hora de cuidar un poco el agua, y más aquí que hay este problema del agua, de la falta de agua. Entonces, no solo es de darse duchas cortas, ni solo es de utilizar a la hora de lavar, digamos, los platos, o a la hora de utilizar el agua para lavar, de utilizar poca, sino es de, después de utilizarla para lavar los platos o para lavar la ropa o después de bañarse, el agua sí, es cierto, está sucia, pero también puede tener otros usos. Inventar algo para no gastar, por ejemplo, después de lavar las manos, agua que cae por abajo puede venir a rellenar el váter. A una persona que contamina el agua le diría que tiene que tomar conciencia de que el agua es un bien no renovable, es un bien que a pesar de que sea abundante en algunos sitios, pues en otros escasea, como es el caso de la isla. Y como ya con el agua ya climatizada, por decir así, agua caliente y todo eso, ya tiende uno a despreocuparse un poco, pero siempre está eso en la mente de uno, de que el agua es escasa. Que la experiencia que he vivido, creo que me da como la pauta para decir que el agua tenemos que cuidarla sí o sí. Yo digo para una persona que hagas malo a la naturaleza, a que sea el agua es vida. En Brasil nosotros sobrevivimos de agua. Entonces yo digo que es una persona muy mala, que no debe hacer eso y que tú no debes hacer malo a sí misma. En el verano, cuando no hay mucho agua, pues tenemos que guardar para hacer las cosas más importantes, porque si no nos quedaríamos sin hacer nada, sin limpiar y sin nada. El agua para beber lo compramos siempre porque no hay, y cuando viene es muy muy malo, no es bien para la salud para beber este agua. Que por favor no lo tiran el agua, porque hay muchos agentes que lo necesitan el agua y no lo tienen. Contaminar es muy malo porque a la final eso nos afecta a todos, hasta la misma persona que contamina. Hay que cuidar mucho el agua porque todos vivimos de ella, todos bebemos de ella y necesitamos de ella. Nuestro cuerpo es casi que un 80% agua y todo lo que hacemos en el día a día requiere el agua. Entonces por esto hay que cuidarla mucho. Una persona que le falta agua aquí en Mallorca es igual como que le falta a una persona en un otro país. Sin agua no hay vida. Es importante para todas. Realmente todos estamos afectados. Yo creo que en todas partes hay sitios en los que sí son más ricos, tienen más oportunidad de que le llegue el agua, pero aún así todos podemos llegar a sufrir la falta del agua y todos tenemos que poner de nuestra parte para cuidar el agua. El agua es vida, como ar, como todo. Para bosque, para ciudad, para todos. Wow, que el agua que es vida, es nuestra vida. Si no hay agua no estuviésemos ninguno acá y el mundo es de todos. Yo les podría decir que el agua que contaminamos hoy es el agua que nos va a tocar bebernos mañana. Porque este es un ciclo y si solo la contaminamos y no nos preocupamos
por devolverla al ambiente un poco más limpia de lo que la dejamos después de usarla. Creo de que eso a largo plazo nos puede pasar una factura. Que cuando la última gota de agua potable se consuma, creo que entonces empezará la cuenta atrás de la humanidad. Creo que con el tiempo más gente va a entender todo y así vamos a arreglar todo. Mi nombre es Eunice dos Passos Toledo. Yo soy de Brasil. Marinela y vengo de Albania. Yo soy Julia, soy ucraniana. Mi nombre es Carlos Chacín y yo vengo de Venezuela. Mi nombre es Rolando Ramírez, vengo de El Salvador, Centroamérica. Me llamo Karpov Denis, soy de Ucrania. Omar Cardona y soy de Venezuela. Mi nombre es Alejandra Moroso y soy de Venezuela.